Recibimos a esta hora de la mañana en TPA Noticias Matinal a Guillermo Guisasola, que es el presidente del Consejo Regulador de la DOEP Sidra de Asturias. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días. Si he dicho bien el cargo porque es tan largo que a veces uno se confunde. Es un nombre muy largo, sí. Bueno, empezamos por lo más inmediato. Recientemente se hacía un balance del año anterior. Crece la entrega de contraetiquetas. Ha crecido bastante. Sí, se ha crecido un 30%, que la situación de pandemia que todos sabemos, pues es un objetivo muy interesante, muy satisfactorio. ¿A qué se puede deber este aumento? Bueno, yo creo que en estas situaciones la gente intenta apoyar más lo nuestro, lo cercano, y por otra parte es un producto que garantiza el origen, que es natural. Bueno, yo creo que esto cada vez los consumidores son más conscientes de ello y probablemente sea el motivo. O sea, lo que estamos hablando es de un crecimiento del 30% en el consumo de la sidra con esta etiqueta. Sí. Claro. Y entonces, ¿cómo ha afectado quizás la recuperación? No sé si se puede dar ya por recuperado del sector hostelero, porque creo que ahí está el 80% de la venta. Sí, el 80% de la sidra natural tradicional se consume en hostelería, en sidrerías fundamentalmente. Evidentemente la situación de cierre de barras, de sucesivas, pues ha perjudicado muchísimo a la hostelería y por ende al consumo de sidra de Asturias. ¿Qué quiere decir que hayamos mejorado? Quiere decir que se está sustituyendo el consumo de otras sidras por sidra de Asturias, certificada con denominación. ¿Tienen ustedes cuantificado cuánto supone la sidra con certificación del total del consumo de sidra? A ver, estos años el consumo no está tan claro, pero podría ser un 15%. Pero entiendo, una evolución continua. Sí, hemos crecido desde la anterior Junta, empezó hace 5 años, se ha crecido pues, un 300%, una cosa así. O sea, quiero decir, ha habido un crecimiento estos años que ha quedado un poco truncado por la pandemia, pero si no fuera por esto, estaríamos en más de 5 millones de botellas. ¿En cuánto están ahora? ¿En cuántos millones? 400. 400 ha sido el resultado del 21. Se han cogido 8,5 millones de kilos de manzana con denominación y con esos 8,5 millones de kilos potencialmente se podrían hacer 8,5 millones de botellas. No toda llegará a embotellarse porque hay unos controles que hacen que parte de la sidra no sea apta para tener la certificación, y luego también los llagares escogen su mejor sidra para embotellar dentro de la denominación. Entonces, bueno, no todo sale bien, digamos. 8 millones de kilos se han recogido el pasado año. ¿Ha sido año de becería? Ha sido año de becería. Claro. ¿Y cómo repercute a la hora de la venta que sea año o no de becería? Bueno, realmente en la venta no repercute. Nunca ha habido, quitando este año, que el crecimiento de la sidra de Asturias ha sorprendido a algunos, y al final de la campaña había llagares que ya no tenían sidra. Normalmente hay suficiente. ¿Qué sucede? Este año ha habido 5 millones de kilos, es decir, la producción total ha sido de casi 13, que se han destinado a otros fines, a hacer otras sidras. Sí. Esto no sucederá el próximo año. Toda la manzana se destinará a hacer sidra. Entonces, exceso de manzana de becería, la compensación es que los años de becería hay un excedente de manzana que se destina a otras cosas, y los años que no, toda la manzana de las fincas acogidas va al
a la elaboración de sidra de Asturias. Sí, pero me decía usted que este año hubo llagares que casi se quedan sin Sí, sidra. casi. Al final de la campaña, a ver, hemos crecido mucho. Partíamos del 20, que había sido muy malo. Y también había sido un año de poca cosecha. Entonces, de alguna manera, pues no todo el mundo apostó y algunos se quedaron cortos, se quedaron sin sidra. ¿Es posible acabar con la becería? Al 100% es muy difícil. Suspira usted porque es la pregunta del millón. A ver, es posible hacerlo en una finca o en 10 fincas, pero que todo el sector lo haga todos los tratamientos, es difícil. Hay un número de fincas que no están atendidas y que la gente las deja, un año dan y otro no, y eso afecta, digamos, al conjunto. Hay fincas que tienen poca becería o ninguna. Hay fincas que tienen la becería cambiada, es decir, que dan el año que no dan las otras. Bueno, hay muchos factores a considerar. Por lo tanto, yo creo que en una finca es posible, en el conjunto del sector es muy difícil. Claro, digamos que muchos pequeños productores y claro, cada uno hace lo que buenamente puede. Lo que buenamente puede o bueno. ¿Y el precio de la botella de sidra le parece a usted adecuado? Bueno, primero, yo no creo que tenga que haber un precio de la botella de sidra. Pretendemos que sea el único caso, ni el vino, ni la cerveza, ni los refrescos, nada tiene todos el mismo precio. Hay calidades y hay niveles de precio. Luego debería haber varios precios y nos tendríamos que ir acostumbrando a eso. Por otra parte, la manzana, yo soy cosechero, aparte de presidente, o soy presidente por ser cosechero, la manzana no ha subido de precio en los últimos 20 años. El resto de los costes sí. En este momento estamos en una situación insostenible. La sidra en llagar tampoco ha subido mucho. Los llagares tampoco están en una situación boyante. Y luego, donde sí se están produciendo subidas es en la hostelería, cosa que es razonable dada la situación por la que han pasado y que los consumos no son los mismos, que tenían las barras cerradas, que tenían que tener el personal y no se vendía tanto. Entonces, bueno, tiene su lógica, ¿no? Lo que sí me gustaría es que esa subida de precio, sea la que sea, repercutirá en todos los eslabones de la cadena de valor, desde la manzana a la sidra a la venta en hostelería. Vamos, digamos, usted es favorable de una subida de la botella de sidra, del precio de la botella de sidra, pero no en igual para todas las botellas, ni toda la sidra, y que repercuta, lógicamente, en los productores. Porque ha dicho usted, situación insostenible. ¿Cree que puede haber llagares que tengan que cerrar? Bueno, a tanto no llego. Sé que hay algunos que lo han pasado mal, lógico. Casi todas las empresas han tenido, de todos los sectores, han tenido problemas. Y ya depende de la salud financiera de cada uno y de que sus decisiones de gestión sean las adecuadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay capacidad para hacer más sidra de la que se consume, hay un excedente. Y eso hace que haya un poco de guerra de precios. Por eso la sidra que venden los lagares no sube de precio porque hay más oferta que demanda. Yo es que, bueno, no consumo mucha sidra, no soy yo bebedor de sidra, pero le quería preguntar, ¿una botella de sidra con la certificación DOP cuesta lo mismo que otra que no? No. A ver, producir la manzana en Asturias, con nuestro clima, con nuestro relieve, es decir, encontrar aquí explotaciones llanas es prácticamente imposible, con la dificultad de mecanización, aquí casi todo se coge a mano, no puede tener el mismo precio y con una calidad, porque utilizamos variedades autóctonas, es decir, no variedades mejoradas genéticamente, ni la producción aquí viene a ser la mitad de una explotación industrial de las que hay en otras regiones de España o que hay que son llanas, con regadío, sí, con grandes extensiones y que se hace todo a máquina. Y además con variedades
mejoradas genéticamente. Entonces, es imposible que la sidra que se hace con esas manzanas cueste lo mismo que la sidra hecha con nuestras manzanas asturianas. Bueno, ¿y cuál es el precio de una botella de DOP? A ver, pues depende. Yo las he visto desde 3,30 hasta 5 euros. Hay algún sitio en Asturias que se lo pueden permitir y que tienen la sidra a 5 euros. Y la otra sidra pues tiene un precio entre 30 y 50 céntimos por debajo en el mismo local. ¿Y a usted le parece que es un precio adecuado para la certificada? A ver, eso es muy difícil porque afecta a muchos eslabones. A mí lo que me gustaría es que si tiene que subir, y yo creo que en las circunstancias actuales en que sube la energía, en que sube el transporte, en que sube, o sea, hemos terminado la pandemia y ahora tenemos la crisis de Ucrania, todo esto afecta. Yo creo que es lógico que haya un reajuste de precios, no va a quedar más remedio, ¿no? Y lo que sí me gustaría es que ese reajuste se repartiera entre todos los eslabones. ¿Hay interés de productores de entrar en la DOP? ¿Hay gente? Sí, todos los años entran productores. Cuando se va viendo que se necesita más manzana, hay explotaciones que están fuera y se van incorporando. Hay gente que está haciendo pocos, pero hay gente que está haciendo nuevas plantaciones o plantaciones que se están ampliando. Sí, se están incorporando, todos los años se incorporan fincas. ¿Y cuál cree usted que podría ser el techo de la sidra certificada? Dice que está en un 15% más o menos del mercado. ¿Hasta cuándo podría llegar? Bueno, a ver, hay un plan 2030 que realmente se hizo, pero las circunstancias de la pandemia lo dejaron un poco apartado, que hablaba de un 50%. Un 50% del consumo de sidra dentro de la denominación. Pero yo no me pondría límite. Los vascos han hecho un compromiso, apoyados por el gobierno vasco, de, no sé si es en 10 o en 15 años, que el 100% de su sidra esté dentro de su denominación de origen, y para ello se están haciendo plantaciones. Hay fondos para que se hagan esas plantaciones y un compromiso por parte de todos los elaboradores, de todos, ellos los llaman sidrerías, a los que elaboran la sidra, de que todos van a hacer el 100% dentro de la denominación. A mí me encantaría que pudiéramos llegar a un acuerdo así en Asturias. Sí, ¿y ve receptividad del gobierno del Principado? Porque hablaba usted que el gobierno vasco está implicado. O se lo pregunto de otra manera, ¿cree que hay PRs para esto? Hombre, si hay PRs o no, no lo sé. Pero esto es una cuestión de decidir en qué se invierte, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta una cosa. En Asturias se hace el 80% de la sidra que se hace en España. En el resto, o sea, el 20% restante se reparte entre todos los demás. La producción vasca es mucho más pequeña que la nuestra. Bueno, eso lo hace que lo nuestro sea más difícil o por lo menos más ambicioso. Pero yo creo que tendría un retorno. Es decir, si toda la sidra se hiciera con manzana asturiana, si se elaborara en Asturias, tendría un efecto económico importante. El campo tiene una situación complicada, las producciones tradicionales están sufriendo también. Bueno, podría ser una forma de ayudar a la zona rural, de fijar población. Y además estamos hablando siempre del paisaje. El paisaje de Pomarada es parte de la imagen de Asturias, ¿no? Y digamos que mejoraría nuestros paisajes. Sí, yo creo que se organizan visitas turísticas a la floración, si no me equivoco. Y quería preguntarle yo, ¿han hablado con el Principado o tienen pensado hablar para plantearle esta posibilidad de que el 100% de la producción sea certificada? Bueno, es un objetivo a largo plazo.
A ver, nosotros tenemos un apoyo, tenemos contacto con la Administración, con el Principado, y tenemos su apoyo. Y cuando le proponemos algo, nos están apoyando con un programa experimental para solucionar la becería. Hay unos fondos europeos que tengo entendido, por lo que nos han dicho, que este año se van a incrementar lo que cobran los productores. Bueno, hay apoyo, hay distintas líneas de apoyo y en ese sentido no nos quejamos, no nos podemos quejar. Ahora, yo creo que se podría ser más ambicioso en esa línea, pero tiene que ser un acuerdo de todo el sector. Nadie se va a poner a plantar si no tiene claro que lo va a poder vender. Hay que tener en cuenta que los manzanos no son cultivos anuales. Tú plantas ahora y tienes las primeras manzanas dentro de 7 años. Entonces es algo que tiene que haber contratos, tiene que haber acuerdos de lo que necesitan, de lo que quieren, de los volúmenes, del crecimiento. Organizar todo eso es complicado, pero es posible. Sí. Una última pregunta, Guillermo, sobre, a ver si lo digo bien, porque a veces me lío con lo de la UNESCO. Es Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, la sidra. Está ahí pendiente. Sí. Me decía usted antes de la entrevista, hay una fecha clave ahora en junio. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver. La candidatura de la cultura sidrera ya ha sido elegida por el Gobierno de España para representar a España, digamos, ser el representante en este momento. Hasta marzo estamos trabajando en ello. Nos han dado unas sugerencias de cosas que se podrían mejorar en esa candidatura, en ese dossier. Lo estamos haciendo, tenemos reuniones periódicamente y se van incorporando cosas. La candidatura ya era buena y se están retocando detalles. Eso se va a presentar en marzo y en julio sabremos si entramos este año o quedamos para el siguiente. Es decir, la UNESCO solo admite 50 candidaturas de todo el mundo cada año. Y actualmente tienen preferencia las que provienen de zonas con menos patrimonio reconocido. Normalmente son pues, otros continentes, porque en Europa es donde más patrimonio reconocido hay. Entonces depende de si en estas circunstancias hay muchas candidaturas o pocas de África, de Asia o de Sudamérica. En cualquier caso, parece que es cuestión de tiempo, simplemente. Yo soy muy optimista. Tenemos una buena candidatura que está basada en algo real, es decir, la cultura sidrera existe, está viva, y eso es lo más importante, ¿no? Que sea distintiva, que esté viva y que necesite de alguna manera protección. Está viva, pero necesita protección. Bueno, pues Guillermo Guisasola, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, muchas gracias por acercarse hasta aquí para hablar de sidra. Los asturianos ya saben, con la sidra hablamos, sí. Si nos ha echado el tiempo encima. Muchas gracias por su presencia. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Todo lo que sea promocionar la sidra, me encontraré siempre dispuesto.